Hermanas y hermanos en la fe, este domingo 29 de diciembre celebramos en la iglesia el Día de la Familia. Al final del año siempre se recuerda la familia. Y la iglesia nos hace leer este acontecimiento que nos describe Lucas, el evangelista, donde Jesús, con 12 años, fue con sus padres, con María y con José, en una caravana a Jerusalén, en una romería, como era costumbre del pueblo Israel, de hacer esta romería al templo central en Jerusalén, todos los años, como nosotros tenemos costumbres de visitar santuarios. Y seguramente fueron mucha gente, con sus camellos, con sus burros, como es el oriente en este entonces cuando caminan en grupos. Y cuando llega la tarde en la vuelta de Jerusalén nuevamente hacia Nazaret, María y José se dan cuenta que Jesús no estaba en medio de ellos. Y ellos, muy preocupados, como no encuentran a su hijo, vuelven solos a Jerusalén y caminan varios días, según el relato de San Lucas, y después de esta larga búsqueda de varios días, encuentran a Jesús en el templo, conversando y dialogando con los escribas, con los fariseos, con los doctores de la ley. Y Jesús, cuando ve a sus padres que le preguntan ¿por qué has hecho esto?, Él le contesta: ¿por qué me buscaban? Permítanme que me quede un poco en esta pequeña pregunta: ¿por qué me buscan? ¿Por qué me buscaron? Y porque me sorprende de sobremanera esta respuesta de Jesús: ¿por qué me buscaban? Por supuesto, todos nosotros en la vida buscamos, desde muy pequeño y ante todo en la adolescencia, uno comienza con las grandes preguntas del por qué. Las preguntas de los niños, el por qué, es diferente a la pregunta del adolescente, el por qué. Porque el adolescente descubre sus capacidades mentales, sus capacidades racionales, o también descubre fuertemente sus capacidades de sentimientos, descubre el amor, descubre la bondad, y esto le llega. Y descubre también que en el mundo hay competencias, de que no es tan fácil vivir lo propio, la propia inteligencia, los propios sentimientos. Descubre de que hay roces, y roces muy fuertes, y que frente a estos roces uno tiene que decidirse. Todo esto uno descubre, y uno se pregunta, por supuesto, por el por qué, qué nace en mí. Y uno recibe también respuestas, y la gran alegría cuando uno descubre una respuesta clara: he encontrado. ¿Por qué buscabas? Porque he encontrado. Recordando esta frase, ¿por qué buscabas?, recordé fuertemente lo que sucedió con el filósofo y matemático Alquímedes de Siracusa. Quizás se acuerdan de ese hecho donde él, en el tiempo del tirano Hierón II, que le había preguntado cómo puede medir si la corona que había mandado hacer de oro era realmente oro,
sin romper la corona para descubrir cómo hizo esta corona el artesano. ¿Fue franco? ¿Puso el oro o no lo puso? Y Arquímedes no podía contestarle con claridad. Y un día él se metió a la tina de baño. Y cuando el agua salpicó y salió de la tina del baño, le vino la iluminación. Y Arquímedes saltó gritando, Heureka o Heureka, he encontrado, porque el cuerpo se tornaba más ligero debido a la fuerza del empuje de arriba en el agua. Y él, desnudo, corrió por toda la ciudad gritando, he encontrado lo que buscaba. Y recordé esto frente a la pregunta de Jesús, que debe haber tenido algo parecido, una experiencia parecida. He encontrado, ¿por qué me buscaron? Porque he encontrado algo importante en mi vida. Jesucristo, en toda su humanidad, también buscaba. Si tomamos en serio que era un ser verdadero en este mundo, un ser que tomó nuestro cuerpo, que tomó nuestra vida, nuestra humanidad, como pudo nacer y como pudo morir, entonces en él hubo un desarrollo también. Y ahí me parece que hay que ubicar esta pregunta, ¿por qué me buscaba? ¿Por qué? Porque he encontrado una respuesta clara de mi caminata en este mundo, como hijo del Creador, como hijo de Dios también en su humanidad. Y como discutían, me imagino que estaban el profeta Isaías, que había dicho, no recuerdan ustedes lo antaño, no piensen en lo antiguo, miren que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo están notando? Y es como Jesús repitiera estas palabras, no están notando que algo nuevo está brotando para decir conmigo. En Jesús se hace ver claramente su misión la primera vez directamente frente a sus padres. Lo que después sucede cuando Él se bautiza en el Jordán, donde el Espíritu baja sobre Él y la voz aparece, este es mi Hijo amado, escúchenlo. En esta línea parece que está el Evangelio de San Lucas, y en la pregunta y respuesta de Jesús, ¿por qué me buscaron? Para que les contara, yo he encontrado una gran alegría. Es un grito desde la vida de Jesús a los suyos, y a nosotros hoy he encontrado, no se dan cuenta que el centro de la vida es el Señor. En ese sentido quisiera un poco interpretar este acontecimiento de la romería, para que nos alegremos de que nosotros también podemos encontrar a Dios, el centro en nuestra vida. ¿No se dan cuenta? Yo estoy en medio de ustedes. Mírenme, búsquenme y encontrarán. Con una pequeña pauta, ahora al fin del año y para el año nuevo, porque nuestra vida es búsqueda y nuestra vida puede ser también una respuesta desde la palabra de los profetas, desde la palabra de Jesús mismo, desde su vida. ¿No se dan cuenta? Yo estoy en medio de ustedes. Con este maravilloso mensaje, les deseo también en estos días también un feliz Año Nuevo 2025.